No creo en fantasmas. Nunca creí. Por eso, cuando Rafa me propuso entrar a la vieja fábrica de textiles La Luz del Progreso, no dudé. Él era como yo, escéptico, bromista, valiente de más. Llevábamos más de un año explorando lugares abandonados y grabando para nuestro canal, pero nada nos había preparado para eso. La fábrica estaba a las afueras del pueblo, entre cerros y matorrales, medio derrumbada y carcomida por el tiempo. Decían que fue cerrada en los años 70, después de un incendio en el turno nocturno que mató a más de 20 trabajadores. Las versiones cambiaban con cada generación. Algunos aseguraban que fue un accidente por maquinaria defectuosa, otros hablaban de un ritual sindical satánico y los más viejos del pueblo juraban que la fábrica estaba maldita desde su fundación. Obviamente, para nosotros eso era perfecto. Llegamos cerca de las 11 de la noche. El edificio era un cascarón de concreto gris con manchas de óxido y humedad por todas partes. Las letras que decían La Luz del Progreso estaban caídas, colgando de un solo clavo como si quisieran huir del lugar. Rafa llevó su cámara térmica y yo una linterna de 1200 lúmenes, porque según él, si vamos a encontrar fantasmas, que al menos estén calientes. Saltamos una reja rota y entramos por una puerta que daba a la zona de oficinas. Paredes rajadas, documentos amarillentos, escritorios sin cajones. Todo normal. Grabábamos mientras caminábamos, comentando todo como si fuera un episodio más. ¿Sabías que dicen que los cuerpos nunca fueron recuperados? Dijo Rafa apuntando la linterna a una vieja fotografía enmarcada en la pared. Era la foto del equipo nocturno. 12 personas de pie, otros 6 sentados. Todos con batas grises y la mirada triste. Alguien, años atrás, había rayado cada uno de los rostros con una navaja. Solo quedaban manchas de tinta corrida. Sí, claro, le respondí. Y seguro también eran caníbales. Rafa se rió, pero su risa se cortó al escuchar un sonido metálico proveniente del fondo del pasillo. Un golpe seco, como una puerta cerrándose. ¿Lo oíste?, me preguntó. Sí. Debe ser el viento. Seguimos avanzando. Pasamos al área de producción. Enormes máquinas textiles oxidadas llenaban el espacio como esqueletos industriales. El silencio era denso. Cada paso que dábamos se sentía amplificado, como si estuviéramos en una catedral olvidada. Y entonces lo escuchamos, un susurro. Primero creí que era Rafa. Pero él me miró con los ojos muy abiertos. No fui yo. El susurro se repitió, esta vez más claro, no saldrán de aquí. Sentí la piel erizarse. Miré alrededor, buscando la fuente, pero no había nada. Ninguna bocina, ningún aparato. Debe ser eco, o algo de la acústica, dije, intentando sonar seguro. Pero mi voz sonaba hueca. Insegura. Subimos por una escalera de metal oxidado hasta el segundo piso. Ahí fue cuando todo cambió. La linterna de Rafa parpadeó. La mía se apagó por completo. Durante 5 segundos estuvimos a oscuras. 5 segundos donde el mundo se sintió al revés. El aire se volvió espeso, y mi pecho se apretó como si alguien me envolviera con una manta mojada. Cuando la luz volvió, estábamos en un pasillo que no reconocía. No era parte de los planos que habíamos revisado. Paredes limpias, sin grafitis, puertas numeradas con placas brillantes. ¿Qué es esto?, preguntó Rafa, grabando todo con la cámara térmica. No había visto este corredor antes. Entonces, alguien pasó corriendo al final del pasillo. Una silueta humana. No era sombra. Era real. Corrió de izquierda a derecha, cruzando a una puerta que se cerró de golpe. Rafa corrió tras ella, sin pensar.
Yo dudé un segundo, pero lo seguí. La puerta estaba abierta. Dentro había una especie de sala de descanso. Había sillones rojos bien cuidados, una máquina de café que aún goteaba, y sobre la mesa, una revista de 1973 completamente nueva. Las luces estaban encendidas. Había incluso una radio que emitía una canción suave, algo de boleros. ¿Cómo?, balbuceó Rafa. Esto no puede ser. Intenté hablar, pero entonces escuchamos las voces otra vez. No susurros. Voces. Conversaciones. Gente hablando en la sala, pero no había nadie. Se oía claramente una discusión sobre turnos, sobre horas extra, pero la sala estaba vacía. Y luego, una carcajada. Aguda. Cercana. No humana. Rafa cayó al suelo, convulsionando. Su cámara se deslizó lejos. Corrí hacia él. Cuando lo toqué, su cuerpo se sacudió como si estuviera siendo electrocutado. Y entonces vi su rostro. No era su cara. Tenía una sonrisa enorme, casi arrancándole las mejillas. Sus ojos estaban torcidos, uno más arriba que el otro, y una tercera pupila giraba en su frente. Su piel parecía derretirse lentamente, revelando una capa roja y pulsante debajo. Grité. Retrocedí. Tropecé con la mesa y caí de espaldas. Cerré los ojos. Lloré. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando los abrí, estaba de pie frente a la entrada de la fábrica. Solo. Mi linterna estaba en mi mano. El reloj marcaba las 11:03. Apenas habían pasado minutos desde que entramos. Pensé que Rafa había salido antes, que era una especie de broma. Grité su nombre por toda la zona. No respondió. Volví a entrar con la linterna, desesperado, pero el edificio era distinto. Ya no había pasillos limpios, ni puertas numeradas, ni sala de descanso. Todo estaba derrumbado y podrido. Incluso el segundo piso había colapsado. Llamé a la policía. Inventé que habíamos estado explorando y que mi amigo se perdió. Buscaron por 3 días. No encontraron rastro. La versión oficial fue que se había ido solo. Pero yo sé que eso no es verdad. Desde esa noche, a las 11:03 de la noche exactas, mi celular se enciende solo y reproduce un archivo de audio que no tengo guardado. Es una grabación de la sala de descanso. Se escuchan las voces, los boleros, la máquina de café, y al final, la risa deformada de Rafa. Lo peor es que, cada vez que lo escucho, la grabación dura más. Y al final, escucho algo nuevo, mi voz, pidiendo ayuda. No tenía idea de dónde quedaba el lugar. Solo sabía que estaba en el norte del país, enterrado entre caminos de terracería y pueblos fantasmas. Lo descubrí por una publicación en un foro de exploradores urbanos, de esos que usan apodos y hablan en códigos. Estación 47. Tren que no llegó. No hay mapa, no hay fecha. Si encuentras la vía, ya estás dentro. Me intrigó. Busqué más, pero no había casi nada. Solo menciones vagas, fotos borrosas, y una leyenda: si escuchas el silbido, ya no puedes escapar. Así que lo tomé como un reto personal. Después de casi 2 días de carretera, siguiendo indicaciones ambiguas, encontré el acceso, un sendero de tierra que cruzaba un campo de arbustos secos y terminaba en una verja oxidada sin nombre. Más allá, apenas visible entre la maleza, un cartel a medio caer con números en pintura desgastada: 47. Ahí estaba. Descendí por un túnel de concreto cubierto de musgo y líquenes.
La humedad pegaba como una manta sucia en la cara. Al llegar al fondo, lo vi, el andén. Viejo, cubierto de polvo y con grietas que parecían heridas abiertas. Las luces estaban apagadas, pero aún colgaban, balanceándose levemente como si acabaran de ser tocadas. Saqué mi cámara y mi linterna. Apreté el botón de grabar y comencé a hablar, como siempre. Estación 47, sin registros oficiales. No aparece en Google Maps, ni en la base de datos ferroviaria. No hay trenes. Solo silencio. Pero no había silencio. Desde que pisé el andén, escuché un zumbido. No eléctrico, más bien como un murmullo lejano, como si muchas personas hablaran a la vez desde una sala subterránea. El eco no coincidía con mis pasos. Había algo más, algo invisible que se movía cerca. Avancé hasta el borde de las vías. Entonces lo oí. Un silbido. Leve. Fantasmal. Como el canto de un tren que cruza la niebla. Me reí. Pensé que era el viento, que mi cabeza me jugaba trucos. Pero el sonido se repitió, más fuerte, más real. Y luego vi una luz. Un foco al final del túnel. Un tren. Imposible. El canvas salió lentamente de la oscuridad, chirriando como si las ruedas estuvieran oxidadas. Era un tren viejo, de los años 40. Vagones rectangulares, pintura negra, ventanas cubiertas con cortinas cerradas. No había logos, ni numeración. Solo una palabra pintada a mano, con letras largas y rojas en el costado: destino. Las puertas se abrieron con un chillido metálico. Miré alrededor. Nadie más estaba ahí. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Subí al tren. El interior era sorprendentemente limpio. Pisos encerados, asientos acolchonados con telas floreadas. Olía a incienso, como de iglesia antigua. La luz era tenue, y no provenía de focos, sino de una especie de lámparas de aceite que colgaban del techo. Me senté. Y entonces lo vi. Un hombre en el asiento de enfrente. Vestía traje y sombrero. Parecía un vendedor de enciclopedias de los 50. Su piel era grisácea, con manchas oscuras. Uno de sus ojos estaba completamente blanco. Bienvenido, dijo, sin mover la boca. Quise hablar, pero no pude. No te preocupes. Es normal. Faltabas tú. Me incorporé, confundido, y traté de salir del vagón. Las puertas se cerraron con un estruendo. El tren arrancó. Sentí el impulso, pero no escuché motores. Afuera, todo pasó rápido. No eran paisajes, ni túneles. Eran formas. Rostros deformes. Cuerpos colgando. Edificios derritiéndose. El mundo afuera era una película vieja que se derretía en el proyector. ¿Qué es esto?, logré decir, por fin. El hombre me miró con calma. Estás en el viaje. Es lo que buscabas, ¿no? Lo prohibido. Lo oculto. ¿Qué viaje? ¿A dónde va este tren? Depende. Para algunos, va al final. Para otros, es solo el comienzo. Me puse de pie. Crucé el vagón hacia la puerta intermedia que conectaba con el siguiente. Al abrirla, algo cambió. No había más tren. Solo un pasillo largo, con puertas numeradas. Iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Pisos de hospital. Olor a desinfectante. Las puertas tenían nombres. Uno de ellos, el mío. Luis A. Medina. Abrí la puerta con mis iniciales. Dentro, todo era negro. Pero pude oír algo.
Grabaciones. Voces de mi infancia, de mi madre, de mis maestros. Luego, mi voz. Gritando. Suplicando. Y por último, una risa. Mi risa, pero distorsionada, como reproducida al revés. Cerré la puerta de golpe. El pasillo vibró. Volví al vagón. El hombre seguía ahí, pero ahora era otra persona. Una mujer vieja, de rostro cubierto con un velo negro. ¿Dónde estoy?, grité. Ella sonrió. Mostró una hilera de dientes afilados. Estás en tránsito. Caminé hacia la parte trasera del tren, abriendo vagón tras vagón. Todos estaban ocupados. Gente sentada. Pero no eran personas normales. Algunos no tenían ojos. Otros tenían la piel estirada como papel. Uno tenía una jaula en lugar de cabeza. Todos murmuraban cosas que no entendía. Y todos, al verme, se detenían. Me miraban. Quiero bajar. Grité. Eso no depende de ti, dijeron todos a la vez. Volví al primer vagón. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. El andén era diferente. Parecía la misma estación, pero todo estaba torcido. Como si hubiera sido derretida y reconstruida mal. Los rieles flotaban sobre el vacío. Las luces parpadeaban. Y sobre una pared de concreto, había una frase escrita con sangre. Todos los que suben, deben llevar a otro. Comprendí el precio. Para salir, debía traer a alguien más. No lo hice. Intenté lanzarme fuera, pero el piso se abrió y volví al tren, de pie, frente a la puerta por la que había entrado. Cerrada. Sin manija. Ahora me siento en el mismo asiento. Grabando esto. El tren sigue su curso. A veces se detiene. A veces alguien nuevo sube. La mayoría no dura mucho. Gritan, lloran, intentan escapar. Algunos desaparecen entre vagones. Y cada vez que uno sube, el vagón se alarga. Ayer reconocí a uno. Era un tipo que vi en otro foro, explorador como yo. Subió sonriendo, grabando con su cámara. Hoy ya no tiene rostro. Mi cámara aún funciona. Subo el video cuando puedo, aunque no sé cómo llega a la red. Pero si lo estás viendo, si lo estás leyendo, no sigas las vías. No busques la estación 47. Porque si escuchas el silbido, ya es demasiado tarde. Hay lugares que deberían ser borrados. No tapiados, no clausurados. Borrados. Como si jamás hubieran existido. El Hospital Psiquiátrico de San Mateo es uno de esos sitios. No estaba en ningún registro actual. Ni siquiera aparecía en los archivos de salud. Lo encontré por casualidad, en una nota vieja de periódico, recortada y pegada en una caja de herramientas que mi tío me regaló cuando murió. El artículo era de 1991 y hablaba sobre el cierre temporal del hospital por irregularidades. Pero el nombre del director estaba tachado con tinta roja. Y en la parte de atrás, con letra infantil, alguien había escrito, no entres a la 104. No lo tomé en serio, por supuesto. Nada lo tomo en serio hasta que ya es demasiado tarde. Busqué el hospital en mapas antiguos. Encontré una coordenada vaga, escondida entre montañas, a 1 hora del pueblo más cercano. Llevé mi cámara, una linterna potente y baterías extra. Fui solo. Siempre voy solo. No por valentía. Por desconfianza. En estos lugares, los acompañantes suelen terminar como problemas.
El hospital se encontraba entre la niebla, rodeado por un cerco de árboles muertos. Tenía una arquitectura de los años 30, simétrica, sobria, con techos altos y ventanales rectangulares. La entrada estaba tapiada con tablones podridos. Me abrí paso por una grieta a un costado. Al entrar, lo primero que me golpeó fue el olor. No era humedad. Era algo más viejo. Una mezcla de antiséptico rancio y sangre seca. Recorrí los pasillos con cautela. El lugar estaba sorprendentemente bien conservado. Nada de grafitis ni vandalismo. Parecía que todos lo evitaban. Como si el sitio mismo emitiera una orden silenciosa: no me toques. Había papeles clínicos regados, fichas de pacientes, fotografías en blanco y negro pegadas en los muros. Algunas tenían tachaduras. Otras no tenían rostros. Solo cuerpos en batas blancas, con la cabeza borrada como si alguien hubiera raspado el negativo. Avancé hasta el ala norte, donde estaban las habitaciones de aislamiento. Puertas metálicas con mirillas selladas. Celdas blancas acolchadas, algunas con los colchones arrancados, otras con símbolos dibujados en las paredes, círculos, ojos, cruces invertidas. Entonces la vi. La puerta. 104. A diferencia de las demás, esta estaba limpia. Pulida. Como nueva. Tenía un número dorado y una manija reluciente, como si alguien la hubiera instalado ayer. Y sentí algo. Una especie de llamada. No auditiva, sino interna. Como cuando alguien te mira desde lejos y lo sabes sin verlo. Grabé un breve mensaje en mi cámara. Habitación 104. No hay registro de ella. No aparece en los planos. El ambiente es distinto. Más frío. Me siento observado. Abrí la puerta. Adentro, el mundo cambió. No era una celda de hospital. Era un cuarto común. Alfombra beige. Una cama matrimonial. Cortinas rosas. Muros pintados de un azul claro. Y sentada en la esquina, una niña. O lo que parecía una niña. Tenía el cabello negro muy largo. Vestía una bata de hospital. Sus piernas colgaban del borde de la cama. Pero su rostro estaba mal. No deformado. Incompleto. Como si lo hubieran dejado a medio terminar. No tenía ojos. Solo dos huecos profundos que no parecían vacíos, sino puertas. Y en sus manos sostenía un dibujo infantil, dos figuras. Una grande, otra pequeña. Frente a una casa. La pequeña tenía tachado el rostro. ¿Viniste por mí?, preguntó con voz de niña y de anciana al mismo tiempo. Mi instinto fue retroceder. Pero la puerta se cerró tras de mí. Sin ruido. Sin impacto. Solo dejó de estar abierta. Ella se levantó. Y al hacerlo, su cuerpo se estiró. No por tamaño. Por imposibilidad. Como si cada articulación pudiera girar en direcciones opuestas. Yo también quise salir, susurró. Pero nadie me trajo. Retrocedí hasta chocar contra el muro. Busqué mi cámara. Estaba encendida. Pero la pantalla mostraba otra cosa, una grabación vieja. Yo, pero más joven. Tal vez de niño. Atado a una camilla. Gritando. ¿Qué es esto?, balbuceé. La niña caminó hacia mí, pero cada paso hacía que la habitación temblara. Como si con su movimiento arrastrara el tiempo. Ya estuviste aquí antes, dijo. Nadie se va sin volver. Toqué la pared. No era yeso. Era carne. Palpitaba. Déjame salir.
grité. Ella alzó el dibujo y lo pegó en mi pecho. Eres tú ahora, dijo. Siempre lo fuiste. Mi visión se volvió borrosa. El aire se espesó. Todo se volvió rojo. El cuarto se hundió en una oscuridad caliente y húmeda. Desperté en un pasillo. Pero ya no era el hospital abandonado. Era un hospital funcionando. Médicos con mascarillas caminaban con expedientes. Enfermeros empujaban camillas. El lugar era idéntico, pero limpio, vivo. Y todos me miraban. No con sorpresa. Con familiaridad. Uno se acercó. Un hombre alto, con bata blanca. Sonreía con demasiados dientes. Qué bueno que volvió, paciente 104. Lo estábamos esperando. Intenté correr, pero el suelo se alargaba con cada paso. Como si estuviera atrapado en una cinta de correr infinita. La voz del médico me alcanzó como una orden. ¿A dónde va? Aquí es su habitación. Y la vi. De nuevo. La puerta 104. Pero esta vez estaba abierta. Y dentro, vi algo que me quebró. Yo. Sentado en la cama. Más viejo. Más cansado. Grabando en una cámara idéntica a la mía. Y al verme, sonrió. Mis ojos. Mis labios. Mi voz. Sabía que volverías. Corrí. Cerré los ojos. Deseé despertar. Y lo hice. Pero no en casa. No en mi cama. En una sala blanca, rodeado de espejos. Y todos los espejos me mostraban diferente. Uno era yo niño. Otro, yo envejecido. Otro, una versión sin rostro. Otro, uno con el rostro de la niña. No sé cuánto tiempo ha pasado. La cámara aún graba, pero los archivos se corrompen. Mis recuerdos se mezclan. A veces soy paciente. A veces doctor. A veces, habitación. Pero si alguna vez encuentras el hospital, si ves la puerta 104, no entres. O peor, no salgas. Porque a veces, el paciente, eras tú desde el principio. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.